Errores comunes a Vamos al operar con lío. opciones. Venga. Sí, te traigo los errores más comunes que comete la gente al operar con opciones. ¿De acuerdo? Lo primero que he puesto es un checklist, ¿no? Que tenemos que realizar para realizar operaciones ganadoras, para no cometer los errores que ahora vamos a comentar y cómo la gente, pues, esta lista de cinco cosas la hace mal, ¿no? Lo primero es entender las oportunidades. Al final, cada vez que hablas con alguien que va a operar en el mercado financiero, en opciones o lo que sea, pues lo primero que te pregunta es, "Oye, ¿pero cuánto dinero puedo perder? ¿Cuánto dinero voy a perder? Si puedo perder más de lo que he metido, puedo... al final, eso solo pasa en el mercado financiero. Tú y yo lo sabemos. Siempre que hablamos con alguien que no está en este mundo, eso es lo primero y el miedo que hay, ¿no? No hay ese miedo en otro mercado. Cada vez que hablas con alguien de comprar una vivienda, no tiene ese miedo. Ah, pues te vas a comprar una vivienda. Ah, pues qué bien. ¿Cuánto te han dado en el banco? Tal. ¿A qué porcentaje? Una vivienda hemos visto que también puede ser un riesgo brutal, como pasó hace 15 años, ¿no? O ya no sé ni hace cuánto, pero sí. Como una empresa. Una empresa es cara de crear, sobre todo en España. 2.500 euros tienes que poner, no, 3.000, perdón, estoy confundiendo con esto. 3.000 de capital mínimo, tienes que pagar unos 1.200 euros aproximadamente entre notaría y tal, crearla. Es decir, tiene unos gastos inmensamente grandes y la gente los asume y cada vez que abres una empresa, pues en el mercado financiero es exactamente lo mismo. Si sabes lo que estás haciendo, tienes una oportunidad brutal. Lo que pasa es que hay que entender pues, ciertas cosas, como por ejemplo, pues nuestra ventaja, que es la volatilidad implícita operando en opciones y las otras ventajas operando en otros productos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que entender. Entender las oportunidades. Aquí se puede ganar dinero, pero hay que saber cómo y hay que entender. Luego, otra cosa que tenemos que tener muy clara al entrar en opciones, al entrar en cualquier mercado, es el tamaño de las operaciones, la gestión del riesgo que vayamos a hacer. Tenemos que siempre realizar operaciones lo más pequeñas posible, ahora lo veremos. También tener en cuenta los próximos eventos que vaya a haber en las acciones que estemos operando. Si estamos operando pues, 3 o 4 acciones, pues saber muy claramente pues, cuándo van a presentar resultados, pues, eventos típicos que pueden hacer, aunque no sepamos lo que va a hacer la acción, si subir o bajar, porque nunca se puede saber cómo va a reaccionar una acción ante un evento, pero tenemos que saber que eso están ahí porque puede hacer que la acción fluctúe más de lo normal. Bueno, También, normalmente estos eventos suelen ser conocidos, quiero decir. claro, Cuando van a ser buenos beneficios. O sea, la cuenta de resultados, más o menos la semana antes se sabe lo que se espera. Vaya, si va a haber una nueva adquisición por parte de la empresa que tenemos en cartera de otra más pequeña o viceversa. Bueno, al final hay claro, una estos serie son, estos son los eventos a los que me refiero, porque hay eventos que no se pueden saber, hay eventos que es imposible saberlos de manera anticipada, pero yo me refiero a esos eventos porque hay trimestralmente de presentación de resultados o si hay dividendos. alguna nueva como dividendo, claro. Todo eso. Esos son los tipos de eventos a los que yo me refiero, efectivamente. Luego también tener muy clara la estrategia que vamos a utilizar y la duración hasta la expiración del contrato en el caso de las opciones que vamos a escoger, ¿no? Y aquí hay diferentes estudios y ahora vamos a hablar de ello. Y por último, pues una gestión correcta de la posición en función de cómo se mueva el subyacente y tener una estrategia clara de salida. Porque hay gente que entra en el mercado y no sabe cuándo salir o espera demasiado. Ahora, vamos a ver. Esto es lo que Sí, tenemos que tener claro para entrar en una operación. sí, bueno, básicamente el resumen que nos traes es controlarle la volatilidad, el tamaño de las operaciones y tener un plan de salida. Eso es. Resumiendo Simplemente. rápidamente. Vale, muy Simplemente. bien. Vamos a ver qué más ¿Qué nos... posibles fallos hay con respecto a esto? Pues bueno, lo que hemos dicho, posiciones demasiado grandes, entrar con demasiado capital, lo que puede hacer que ante un evento inesperado y ante un movimiento demasiado grande de la acción, pues nuestra cuenta se evapore. Operar con poca frecuencia, porque si estamos realizando operaciones con una alta probabilidad de beneficio, que es lo que nos permiten las opciones, que no nos permite ningún otro instrumento, pues debemos operar pequeño, pero operar muy frecuentemente para poder hacer primero que las matemáticas funcionen a nuestro favor, que la probabilidad funcione a nuestro favor, y segundo, pues que obtengamos una rentabilidad aceptable. Es decir, Tercero, si al final estamos operando de forma estadística, es decir,
cuantas más operaciones se abra, al final aparece la magia de la estadística, ¿no? Es decir, si tú abres con una probabilidad de éxito del 70% y haces 10.000 operaciones, pues probablemente el 70% de ellas sean ganadoras. Eso es. Aunque las 10 primeras, pues de las 10 primeras se vayan Pero claro, 7 al 30%, pero la estadística pues, es como tirar una moneda, ¿no? Como tenemos un 50-50 y a lo mejor las 6 primeras son caras, claro, y pero además si lo haces muchas veces, para operar con o sea, para operar con mucha frecuencia lo que se necesita es exactamente lo que dices en el primer punto, ¿no? Es decir, posiciones pequeñas, porque si empiezas a operar demasiado grande y encima con poca frecuencia, no te, va. te vas. Sí, ahora veremos una tabla de qué rangos son los óptimos. Lo tercero que también podemos cometer fallo es cobrar primas demasiado bajas. Cuando la volatilidad implícita es baja, pues tenemos que estar casi siempre o en el mercado en mayor o menor cantidad, ¿no? Pero tenemos que intentar siempre cobrar la prima lo más alta posible. Como ya hemos visto, la prima nos ayuda, y hemos hablado de ello en varias ocasiones, nos ayuda primero a obtener una mayor rentabilidad, pero también a paliar las posibles pérdidas que podamos tener, el efecto de las posibles pérdidas. Y en cuarto lugar y por último, pues error al escoger el precio strike. No quedarnos nunca ni demasiado cerca del precio de la acción, at the money, y tampoco irnos demasiado lejos porque las primas van a ser demasiado pequeñas. Tendremos más probabilidades, pero la prima que vamos a coger es demasiado pequeña. Y si nos quedamos muy cerca del precio actual, cogeremos más prima, pero el riesgo pues, es mayor y la probabilidad también disminuye. ¿Qué consideraciones tenemos que tener sobre el tamaño de la posición y el riesgo que vamos a coger en cada operación? Pues simplemente seguir más o menos aproximadamente esta tabla. Va a depender también del nivel de volatilidad implícita. Bueno, ante un mayor nivel de volatilidad implícita o un aumento de volatilidad implícita, podemos entrar un poquito más, podemos arriesgar un poquito más porque la probabilidad de beneficio y la prima que vamos a coger pues aumenta. Pero siempre nos vamos a intentar mantener en este entorno, entre el 1 y el 5%. Idealmente, si es una cartera más grande, vamos a mantener entre el 1 y el 2% con mucho, el 3%. Claro, ante un evento inesperado, si se da el caso de que el mercado se da la vuelta muy en nuestra contra, pues aunque perdamos en esa operación, vamos a perder muy poco y en las siguientes pues vamos a poder ganar por estadística. La verdad es que, eché para atrás. Es que me parece muy interesante esta tabla porque realmente, quiero decir, al final también depende de la persona, ¿no? Nosotros nos recomendamos más del 5% porque ya empezar a abrir operaciones con más del 5% ya es arriesgado. Pero vamos, realmente, si tú tienes una cuenta de 10.000 euros y tu operación, una operación que abra son un riesgo máximo limitado de 300 euros, es muy, muy, muy difícil quebrar esa cuenta. Muy difícil, Eso estadísticamente es. hablando. ¿Qué puede pasar? Sí, puede pasar, por supuesto. Y Pero, se, claro, si nos mantenemos entre esos valores del 1, 3, 5, dependiendo cómo esté el mercado, es decir, si la volatilidad aumenta, es el momento de abrir más operaciones. Pues a lo mejor sí que puedes abrir una operación un poquito más grande, por ejemplo. claro. En caso No, y que al final, la volatilidad es baja, pues puedes reducir el riesgo asociado, vaya, ahí bajar a un 3% o un 2%. También depende de la persona, pero vamos, me parece muy interesante esta tabla. Me parece muy importante y muy interesante. claro, a ver, aquí hay que tener en cuenta que hablamos por operación. Luego de la cuenta, si tenemos 10.000 euros, pues podemos tener 10 operaciones con 300 euros de riesgo máximo en cada uno. Eso es lo que nos referimos. Y ahora veremos con qué margen Ah, deberíamos operar, en qué rango eh, deberíamos estar. Y además, efectivamente, seguramente lo hablaremos luego, pero claro, lo que acabas de decir, ¿no? Si te abres 10 operaciones a un 3% de margen, con una cuenta de 10.000 euros son 300 euros por operación, son 3.000 euros, es decir, estás usando solo el 30% de tu cuenta, Ujú. con lo Sí, cual ya sí. te tienes que Con un equipar muy set- mucho. con unas probabilidades que rondan el 70% de probabilidad de beneficio. Es decir, que estadísticamente, si abrimos 10 operaciones, 7 de ellas pues, van a ser ganadoras. Y luego las otras 3, hipotéticamente, serían perdedoras. Luego podemos hacer ajustes, podemos rolar, podemos hacer varias cosas para evitar primero una pérdida mayor e incluso a veces ganar con esas operaciones que inicialmente eran perdedoras. Pero más o menos nos quedamos siempre en este rango. Porque si
ponemos en una operación demasiado dinero, digamos que ponemos el 20% de nuestro capital, y esa operación, pues, por lo que sea, pues se va, Sí, aunque la operación tenga el 90% de sí, sí, probabilidad, pero que puede ir en es tu contra. posible que se vaya. Puede ir en tu contra, puede desaparecer la acción, pueden pasar mil cosas. Puede pasar lo que ha pasado con Facebook, mil historias. Pues si perdemos un 20% de nuestra cuenta en una sola operación, ya es complicado, ya es difícil que vamos a tardar bastante tiempo en recuperar eso. Bien, como decíamos, el margen, a partir de que estemos operando pequeño, podemos tener varias operaciones abiertas, pero nunca vamos a superar normalmente, en un mercado normal, ya si sube mucho la volatilidad, hay unas oportunidades pues tremendas, pues podemos aumentarlo, pero nos vamos a quedar en el margen de entre el 30 y el 50% de manera normal. Yo Es decir, eso es como opero y es como me gusta siempre explicarlo, ¿no? que si tenemos una cuenta de unos 10.000 euros, por ejemplo, si la volatilidad es bajita, pues podemos operar hasta un 30% de nuestro margen, ¿no? De unos 3.000 euros. Es Sí, decir, nos permitiría más o abrir menos. lo que hemos comentado antes, 10 operaciones con un riesgo máximo de 300 euros. ¿Qué pasa si Ujú. la volatilidad aumenta? Hombre, pues en este caso mejor interesa abrir más operaciones porque tienes mayor capacidad de conseguir primas, con lo cual Ujú. es más interesante, a lo mejor interesa subir hasta el 50% como muchísimo, yo creo. Sí, como muchísimo. Es decir, Sí. estamos Pues hablando sí, sí. Si de vemos abrir que, casi 15 operaciones, 20 operaciones, unos 6.000 claro, euros, un poquito menos. Unas 15 operaciones, que son sí, 4.500, que ya está bien. pero claro, aquí, imagínate, Carlos, que estamos en el 2019, a finales de 2019, y la volatilidad implícita pues, no está mal, estamos en torno al 30%, empieza el 2020, se empieza a mover un poquito el mercado ahí, la volatilidad implícita aumenta, pero todavía no hemos entrado en esos 3 meses clave del COVID, y pues aumentamos al 40%. Oye, si nos presentamos con una volatilidad implícita dentro de un mes y sube al 70 o al 80%, yo, yo entro. Es decir, hombre, no vas a entrar con el 100%, pero subir a lo mejor a un 60% por aprovechar esas primas extravaloradas, sin problema. A ver, claro, Pero también claro, es sin cierto, volverse loco. claro, no, también es cierto que la volatilidad, que suba un 80%, eso puede pasar en un momento puntual. Lo normal es que esté una volatilidad alta al 40%, 45%. Eso es, Que, no sé, por eso ejemplo, es. el otro día estuve viendo Amazon, Facebook, estas están al 40, 42%, y es muy interesante entrar. Después tienes otros valores que están al 20%, pues a lo mejor ahí hay que reducir un poco lo que es la exposición, ¿no? En esas operaciones. Ujú. Siempre teniendo en Claro, cuenta ese margen, ya está. Simplemente la idea es que nos quedemos con liquidez, que no operar al 100% de la cuenta. Esa es la idea principal. eso es. Y ir ajustando conforme aumente la volatilidad. Eso es. Bien, luego lo siguiente es el riesgo, ¿no? Mantener riesgo controlado en cada operación. Siempre hablamos de un riesgo en el que nos sintamos cómodos. Tú, por ejemplo, puedes tener un riesgo X, el que sea, y yo puedo tener otro diferente. Y si yo intento operar como operas tú, pues a lo mejor ya no me siento tan cómodo, a lo mejor ya no me gusta tanto. Siempre hay que intentar operar como dentro de eso que estamos hablando, del 50% de margen y tal, tener un riesgo que no nos quite el sueño. Vaya, ¿vale? Que podamos tener las acciones en cartera o que podamos tener las posiciones en cartera, pero que estemos ahí bastante cómodos. Y lo que hemos dicho, entrar siempre en el entorno de un 70% aproximadamente de probabilidad de beneficio. Y luego también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es diversificar estrategias. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, de esas 10 operaciones que estábamos hablando, tengo 5 abiertas y todas son alcistas, con tendencia alcista, por ejemplo, venta de put desnuda, pues a lo mejor ya no interesa abrir otra put desnuda, a lo mejor interesa abrir, no sé, un Iron Condor o vender un spread call bajista, lo que sea, ¿no? Hay que también ver cómo tenemos nuestra cartera diversificada e intentar diversificar también en posibles estrategias para aprovechar pues, todos los movimientos potenciales que pueda tener el mercado. Lo siguiente, con respecto a los anuncios corporativos, ¿qué son las cosas que debemos evitar? Pues bueno, lo primero, como hemos dicho, buscar subyacentes que tengan una alta volatilidad implícita.
Eso es clave, ¿no? Siempre hablamos de una alta volatilidad implícita superando el 70%, ¿no? Entre el 70 y el 100%, una volatilidad implícita media entre eso, como hemos dicho, un 40 y un 70%, y a lo mejor ya, pues, en torno del 30-10%, pues ya es una volatilidad implícita bastante baja, ¿no? Pero Ya eso, las primas no van a ser... pero por puntualizar, esto es cuando hay anuncios corporativos. Sí, sí, eso es por anuncios En corporativos, pero general, yo me en refiero general, al... en general es muy interesante buscar subyacentes con alta volatilidad por el tema de las primas, pero cuando hay anuncios corporativos, para evitar que, porque claro, cuando puede haber un anuncio corporativo de que va a haber beneficios, ¿de acuerdo? Con lo cual la volatilidad puede Ujú. aumentar. Llega el día de los resultados y el subyacente va en tu contra. Y pues tener un problema, con lo cual es interesante evitar esa situación. A esto es lo que te Eso refieres, es. con buscar subyacentes con alta Sí, volatilidad en el momento que hay anuncios corporativos. claro, prefiero, pero para que tengan claro qué niveles, cuando hablamos de volatilidad implícita alta, qué niveles son los que estamos hablando, ¿no? Intentar, esos son los niveles cuando hablamos de volatilidad implícita alta, media y baja. Pero claro, cuando hay anuncios corporativos, pues lo interesante es siempre eh, evitar, ¿no? Que un aumento en la volatilidad muy grande por este tipo de anuncios, pues nos haga que nuestras posiciones pierdan valor bueno, en este caso, aumente la prima y nos afecte porque nosotros estamos vendiendo. Sí, sí, También otra cosa que básicamente tenemos que evitar que vaya es, en tu contra del mercado, básicamente. eso es, otra cosa que tenemos que evitar con respecto a los anuncios corporativos es tomar decisiones direccionales en base a una noticia. Es decir, si nosotros esperamos que el Banco Santander, por ejemplo, espera que vaya a anunciar un aumento en los beneficios este trimestre, pues es una noticia que a priori puede ser positiva, puede ser interpretada positivamente. Pero ¿cuántas veces tenemos que una noticia positiva se interpreta por el mercado de manera bajista? Un montón. Entonces, vamos a intentar evitar tomar decisiones direccionales. La gente, este es otro error muy común, que la gente dice, pues espera que aumente el beneficio un 20%, vamos a ponernos alcistas. Y de repente, por cualquier motivo, luego buscan la explicación que sea, pero es que justamente el EBITDA no ha sido lo esperado, no sé qué, y pum, y baja. No, vamos a intentar evitar este tipo de operaciones. Luego, otra cosa que también tenemos que intentar evitar es vender primas hasta el día anterior del anuncio corporativo. Porque primero se pueden dar movimientos atípicos de la operación, o perdón, del subyacente, y luego también porque, bueno, mantener operaciones en cartera pequeñas para poder evitar esas grandes pérdidas ante un movimiento excesivo o inesperado, ¿no? Por eso vamos a intentar evitar vender primas hasta el día anterior, para aprovecharnos también de, si lo vamos a hacer, si vamos a intentar operar en épocas de anuncios, pues coger la mayor prima y evitar todo el movimiento anterior del subyacente. Bien, ¿qué tenemos que evitar a la hora de escoger el riesgo, perdón, a la hora de escoger el tiempo hasta la expiración? Bueno, pues un error muy común es no utilizar una duración óptima. Lo que hemos dicho, primero siempre tenemos que dar el suficiente tiempo para que el subyacente se mueva a nuestro favor, pero tampoco irnos demasiado lejos como para tener un capital inmovilizado de mucho tiempo y también porque es un riesgo, porque en ese mayor tiempo la acción puede hacer muchísimas cosas, pueden pasar muchísimas cosas en el mercado. Y Idealmente, sí, 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 por favor. sí, perdóname, ¿qué No, ibas a decir? no, te iba a preguntar la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la duración óptima? Claro, la duración óptima es lo que iba a decir ahora. Entre 30 y 60 días, más o menos se interpreta entre una duración óptima. Idealmente, se dice, bueno, hay estudios que demuestran que en el entorno del 45 días aproximadamente sería el mejor rango. ¿Por qué? Porque es cuando la teta cae, cuando la teta tiene la mayor caída de todas. Es decir, el valor extrínseco que tiene la opción empieza a decaer de manera más, más en picado, ¿no? Digamos, empieza a caer más en picado a partir de los 60-45 días, es cuando cae más. Y de eso nos aprovechamos nosotros, de una reducción del valor extrínseco, porque nos va a permitir comprar más barato. Sí, no, y añadiendo a esto, también es verdad que
Si tú ves una prima a 60 días, voy a poner un ejemplo, está a 1 euro, pero que esté si tú abres la operación a 90 días, no es que vaya a estar a 1,20, es que a lo mejor está a 1,05. Es decir, la diferencia de prima es muy pequeña para el tiempo que nuestra operación va a estar abierta. Es Eso es. decir, riesgo-beneficio a mucho tiempo tampoco interesa. Ujú. Lo importante es Pues, abrir un tiempo que nos permita que si hay una caída de mercado, poder rolar las operaciones con suficiente prima para, para evitar pérdidas mayores, por decirlo de algún modo. Porque si tú abres una operación una semana y cae el mercado, es que no te da tiempo, no te da tiempo a maniobrar, vaya. Necesitas un poco de tiempo para tener ese margen de maniobra. Es decir, a lo mejor ujú, 30 días, 45, 60 días son buenos periodos de tiempo para decir, vale, el mercado ha caído, voy a esperar un poco a ver si sube y va a mi favor, o no, esto, macho, esto no se recupera, voy a cerrar la operación y voy a abrir una nueva para dentro de otros 60 días, por ejemplo. Y ahí sí que ujú. puedes recomprar una buena prima. En otro caso, Claro, es te da que suficiente no, tiempo. no, no hay margen de maniobra, vaya. Claro. No, y por ejemplo, lo que tú has dicho, si hables a 90 y tienes una prima de, aunque tengas de 1,20, da igual, aunque tengas de 1,20, de 1,20, de los 90 días a los 60 días, a los 45, a lo mejor pierde esos 20 céntimos. Está Exacto, perdiendo 20 céntimos. Pero claro, de los 45 a los 0 va a perder el 1 restante. exacto. Entonces, de eso es lo que nosotros no vamos a intentar aprovechar, porque claro, sí, vale, vamos a coger más primas si abrimos la posición a 90 días. Ya, pero es que vamos a tener un capital ahí parado, 30 días extra o 45 días extra, el doble de tiempo, para ganar 20 céntimos más. Oye, abre otra operación en algo que vaya a perder valor extrínseco de manera más rápida, ¿no? Por eso es por lo Claro. que nosotros abrimos Y además que tienes la operación abierta a mercado, es decir, tienes más riesgo. Pero si está a 45 días, estás menos expuesto. Vaya. Claro, efectivamente. Muy bien. Bien, creo que es la última o la siguiente, la última, no sé. Bueno, em, ¿qué errores tenemos que evitar también al comprar contratos cuando aumenta la volatilidad? Perdón, aquí hay una pregunta que tenemos siempre y que nos hacen mucho con respecto a la compra de contratos. ¿Podemos comprar contratos cuando la volatilidad implícita aumenta? Aquí la respuesta es muy clara. No, no podemos comprar contratos en ningún caso. Nosotros no recomendamos. En algún momento, bueno, o como protección a contratos vendidos en corto, pero por lo general no vamos a comprar contratos. Primero porque aunque la volatilidad implícita aumente, y es verdad que cuando aumenta la volatilidad implícita aumentan los precios de las primas, el paso del tiempo contrarresta ese aumento. ¿De acuerdo? Es decir, que aunque la prima aumente por el aumento de volatilidad implícita, va a disminuir por el paso del tiempo. El paso del tiempo siempre va en contra de los compradores de contratos, porque la prima se va perdiendo de manera diaria. También el aumento de volatilidad implícita no compensa la decadencia de teta, que es a lo que nos referimos. Y además es una estrategia con una baja probabilidad de beneficios. Es decir, que este tipo de estrategias a lo mejor están en el otro lado. Si nosotros como vendedores de opciones tenemos un 70% de beneficio, este tipo de estrategias a lo mejor tienen un 30, un 40 o un 50, pero no es lo interesante y no es por lo que nosotros operamos en opciones, ¿no? No, sí, está claro. Si cuando aumenta la volatilidad, básicamente es vender contratos. Cuando disminuye, comprarlos. Es decir, cuando aumenta la volatilidad, lo que vas a hacer es pagar mucha prima si compras un contrato. Lo que interesa es vender un contrato para ganar esa prima más alta. Y no solo eso, sino Mm, que comprando contratos, cuando aumenta la volatilidad, aparte de pagar una prima más alta, el tiempo va en tu contra. Es decir, cada día que pasa, va perdiendo valor tu contrato. Es decir, claro. va a ser muy difícil que puedas sacar beneficio de eso. Es decir, tendrías que acertar muy bien en tiempo para que pagando una prima muy alta te saldría a beneficio. Claro. No, no, tienes que acertar, primero, muy bien el tiempo y segundo, en el caso de que puedes tener beneficio, si estás muy alejado en el tiempo, porque si estás en esos 45 días, como hemos dicho, la prima empieza a decaer Igual estás demasiado. pagando una prima muy alta. Sí, pero bueno, imagínate que pagas la prima muy alta y la volatilidad implícita aumenta y justo aciertas en el timing, pues bueno, a lo mejor puedes sacar algo de rentabilidad. Puede aumentar y la decadencia de teta no llega a descompensar ese aumento, ¿no? Porque
no ha caído, no disminuye tanto, la teta no es tan grande. Pero da igual, es que es muy riesgoso, es que la probabilidad de esa estrategia es muy baja. Y además te arriesgas de que si no aciertas en el tiempo y la volatilidad implícita o el precio del subyacente no aumenta de manera rápida en esos de 120 a 90 días, como pasas de ahí, aunque la volatilidad implícita aumente, no vas a ganar dinero porque va a bajar por el efecto de teta. Da igual. Efectivamente. Bien, luego, ¿qué tenemos que evitar en la gestión de nuestra operación? Pues primero, no gestionar bien los beneficios. Es decir, no cerrar posiciones cuando podemos coger un beneficio. Esto es un error que comete mucha gente. Gestionan las posiciones perdedoras, pero no gestionan las posiciones ganadoras. Y es justamente al revés. Cada vez que veamos un beneficio, lo que tú has dicho antes, cada vez que veamos un beneficio, por ejemplo, abrimos una operación a 60 días y a los 15 días podemos cerrar con un 50% de probabilidad, con un 50% de ganancia, recomprando con un 50% más barato, vamos a hacerlo. Porque primero nos vamos a haber quitado un montón de riesgo de esos 45 días o 30 días restantes, de lo que puede hacer el mercado. Siguiente, podemos utilizar ese capital para cualquier otra operación que tenga mejores perspectivas o mayor probabilidad de beneficio. Entonces, vamos a hacerlo. La gente justo lo hace al revés. Además, cogiendo los beneficios de manera anticipada, aumentas la probabilidad de beneficio que tenías inicialmente al abrir la operación. Porque ¿quién te dice que esa operación, si ahora mismo está en un 50% de ganancia, no se vaya a dar la vuelta antes de la expiración? Claro, y esa una ganadora se puede convertir en una perdedora. Efectivamente. Luego, lo siguiente también es errores comunes que también, otro error muy común que la gente hace es no gestionar bien el tiempo, acercarse demasiado a la expiración. Como hemos dicho, abrimos en un entorno de los 45 días y vamos siempre a intentar cerrar en el entorno de los 21, entre los 21 y 16, ¿no? Las últimas 2-3 Sí, semanas. 2, 3 semanas, exactamente. Eso nos permite tener pues, la capacidad de maniobra para poder cerrar operaciones perdedoras en este caso y abrir en un periodo de tiempo un poquito más alejado para conseguir esa pequeña prima y un poco compensar la pérdida. Vaya. Eso es. Porque, claro, si nos acercamos, tú lo sabes, a mí mejor que nadie porque te encanta operar este tipo de cosas, pero si nos acercamos demasiado a la expiración, la prima que ha perdido, ese valor que ha perdido la prima, ese valor extra que ha perdido la prima, no lo vas a coger, vas a tener que recomprar por muy poco o en este caso por demasiado y no te va a compensar con la prima que te van a dar al mes siguiente, porque ya has perdido demasiado valor, ya has perdido en sus últimos 15 días, se pierde gran parte de esa prima. Sí, Entonces, eso va en tu contra a la hora de rolar al mes siguiente de expiración. sí, a lo mejor te toca rolarla 2 o 3 veces para recuperarte. Ujú. Y solo porque no se ha ido gestionar bien el tiempo. Vaya. Eso es. Luego, por último, también una gestión excesiva. A la gente también le encanta ajustar demasiado, cerrar, renovar. No, vamos a dejar que la acción o que la operación siga su curso, que las probabilidades están ahí, los estudios están ahí. Vamos a dejarnos de tocar demasiado la operación porque las comisiones que vamos a pagar, todo va en nuestra contra. Vamos a ajustarnos a lo que nos dice la estrategia y fuera. Muy bien. Y por último, el último error también muy común que comete la mayor parte de la gente es la gestión de posiciones perdedoras. Nosotros gestionamos las posiciones perdedoras al entrar en la operación. Nosotros ya estamos gestionando ese riesgo a base de operar una cantidad muy pequeña de capital, como hemos visto antes. Un 1, un 2, un 3% de riesgo máximo en nuestra cartera. Entonces, vamos a dejar de cerrar posiciones perdedoras, sobre todo si tenemos el riesgo limitado. Si tenemos un riesgo ilimitado, un riesgo indefinido, pues sí, aunque ya hemos gestionado el riesgo a la hora de entrar, pero vamos a tener que gestionar un poquito más, ¿no? Las posiciones, pues, de una manera más activa, porque también el riesgo es mayor, ¿no? Pero, Pero las posiciones con riesgo definido, vamos a intentar no tocarlas. O si es una operación, a lo mejor, que puede ser, o que pensamos que o seguimos teniendo el mismo pensamiento con respecto al subyacente, oye, pues esta acción
creo que aunque mi posición en ella no es, ahora mismo es perdedora, pero creo que se va a seguir comportando de la misma manera en la que pensaba al inicio de la operación. Bueno, pues voy a rolar al mes siguiente para dar más tiempo al mercado para que el mercado me dé la razón, en este caso, ¿no? Pero no la vamos a gestionar, porque ya la estamos gestionando al inicio. Pero, a ver, al final, si tú eres una operación que tu pérdida máxima son 300 euros, con una prima de 50 euros, por ejemplo, o bueno, 50 dólares en este caso. Bien, a ver, la podemos gestionar si, por ejemplo, a los 3 días has ganado el 40% de la prima. Bueno, eso es interesante. Bueno, pues cierras la operación con beneficio y abres otra, y da igual. Pero si ves que la operación más o menos está yendo un poco en tu contra, no se sabe muy bien hacia dónde va el mercado, déjala. Simplemente déjala y cuando llegues al límite de 2 o 3 semanas ya decides qué hacer. ¿Por qué? Porque al final, por muy en contra que había el mercado, hay que esperar a que el mercado vuelva a recuperar. Es decir, imaginemos que la operación toca tu break-even y dices tú, bueno, voy a esperar porque todavía quedan 30 días para expiración, pues a lo mejor es que en 2 semanas pego un subidón, no lo sé. Entonces, vamos a Claro. esperar, vamos a darle tiempo a la operación que se recupere. ¿Que no se recupera? Cuando queden 2 o 3 semanas antes de la expiración, rodamos, no hay problema. Pero al final, O cerramos y asumimos las pérdidas, o las que sacamos tengamos. las pérdidas y rodamos otra operación o abrimos otra operativa, da igual. Pero vamos a Lo dejar que, ese tiempo para que se recupere. Sí que es cierto que después, para operaciones desnudas, en este caso, que el riesgo es indefinido, sí que es interesante estar encima. Es decir, tener un control. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta abrir una operación a lo mejor voy a poner un ejemplo, a 10 delta, y vemos que el precio, el mercado empieza a ir en tu contra y ese delta empieza a aumentar. Entonces, cuando llega un el delta determinado, a lo mejor han pasado 3 días. Es decir, mira, esta operación se está arriesgando, voy a abrir otra, voy a cerrarla y abro otra. Un periodo de tiempo un poco más extenso. Y ya está. Es lo que quieres decir. claro, claro, es que lo que hemos dicho antes, si nosotros cerramos una posición a los 15 días pudiendo coger el 50% de la prima, pudiendo tener un beneficio, pues nos estamos quitando riesgo porque ¿quién nos dice que no se va a dar la vuelta? Aquí lo mismo, si nosotros ya estamos gestionando el riesgo entrando con posiciones pequeñas. Además, tenemos un riesgo definido porque hemos hecho una estrategia con riesgo definido. Y el mercado en los primeros 5 días de nuestra posición o de los primeros 10 días se mueve en nuestra contra, vamos a dejarlo. Porque ¿quién nos dice que no se va a dar la vuelta? Igual que antes, cuando hemos cogido beneficio al inicio, no sabíamos si se podía dar la vuelta y una posición ganadora convertirse en una perdedora, lo mismo ahora. ¿Quién nos dice que en este tiempo que todavía queda no se va a dar la vuelta y se va a convertir en una ganadora? Pues vamos a dejarlo y ya la podremos rolar o gestionarla o cerrarla a los 21 días o cuando corresponda. Bueno, pues estos son todos los errores, los 5 errores comunes que comete la gente y bueno, un poco cómo intentar parearlos según los estudios, ¿no? Sí, bueno, esta es muy interesante, esto es muy interesante lo que has comentado. Eh, Sobre todo que si tenéis alguna pregunta o algo, por supuesto, enviar un correo porque me imagino que habrá muchas dudas sobre esto y bueno, y encantado de responderlos. Así que muchas Estupendo. gracias y nada, nos vemos. Perfecto, caballero. Venga, Cuídate cuídate. mucho. Un abrazo.